Descriptores espaciales de la marcha. Analizaremos 4 parámetros. El primero es longitud de zancada. Nos dice que es la distancia entre dos contactos sucesivos del talón del mismo pie. El segundo que tenemos es longitud de paso. Es la distancia entre contactos sucesivos del talón de distintos pies. Anchura de paso es la distancia transversal entre los centros de los talones derecho e izquierdo en dos contactos podales sucesivos y suele oscilar entre 7 y 9 centímetros. Ángulo del paso es el grado de apertura del pie. Este es un ángulo entre la línea de progresión del cuerpo y el eje longitudinal del pie. Unos 7 grados se consideran normales. Descriptores temporales de la marcha. En este punto analizaremos 3 parámetros. El primero es la cadencia, que es el número de pasos por minuto. Tiempo de la zancada. Ese será el tiempo en el que se recorre un ciclo en una marcha completa. Tiempo del paso. Será el tiempo de la conclusión de un paso derecho o izquierdo. Por último, tenemos el descriptor espacio-temporal y analizaremos el parámetro de velocidad, el cual nos indica que es una combinación entre la medición espacial y temporal, al ofrecer información sobre la distancia cubierta en un periodo dado de un tiempo. El ciclo de la marcha es cuando suceden dos movimientos iguales en una sola extremidad. Se dividen en dos fases, fase de apoyo y fase de oscilación. La fase de apoyo es cuando el pie está en contacto con el suelo y esta corresponde al 60% del ciclo. Y la fase de oscilación es cuando el pie está en el aire y ella corresponde el 40% del ciclo. Estas dos suman el 100% del ciclo de la marcha. También encontraremos el apoyo bipodal y el apoyo monopodal. El apoyo bipodal es cuando se encuentran los dos pies contactando con el suelo. Corresponden al 20%. Y el apoyo monopodal es cuando solo un pie está en contacto con el suelo. Ella va a corresponder al 80% del 100%. Fases de apoyo. La primera fase es el contacto del talón con la superficie. En él se inicia el ciclo de la marcha. Tiene el 0%. La segunda fase es el pie plano, cuando la superficie plantar contacta con el suelo. En él equivale al 8%. La tercera fase es el apoyo medio. Todo el peso del cuerpo lo recibe la extremidad con la que se inicia el ciclo de la marcha. En ella corresponde al 30%. En él se alinea el trocante mayor y la parte media del pie. La cuarta fase es el despegue del talón. Cuando el talón se despega del suelo, corresponde al 40%. Y por último, la quinta fase es el despegue de dedos. Cuando los dedos del pie se despegan del suelo, con ella se da el 60% del 100% del ciclo de la marcha. Con este se da fin a la fase de apoyo. Fase de oscilación. Primera fase. Oscilación inicial. Es el punto entre el despegue de dedos y la oscilación media. Corresponde del 60 al 75% de todo el ciclo de la marcha. Es el primer avance. Segunda fase. Oscilación media. Cuando la extremidad inferior está avanzando hacia adelante
y la extremidad contraria está en un apoyo medio. Corresponde del 75 al 85 de todo el ciclo de la marcha. Y por último, la tercera fase es la oscilación final. Es el punto entre la oscilación media y el contacto del talón. Corresponde del 85 al 100% del ciclo de la marcha. Con él se finaliza la fase de oscilación. Desplazamiento del centro de masa. El centro de masa se encuentra en la mitad del cuerpo, 4 centímetros adelante de la sacra 2. El desplazamiento de masa se divide en dos: desplazamiento vertical y desplazamiento mediolateral. El desplazamiento vertical se da en la fase de apoyo medio, también en la fase monopodal. Se va a desplazar 5 centímetros hacia la vertical. Y el desplazamiento mediolateral se da en la fase monopodal y se desplaza 2 centímetros hacia lateral. En la cinemática de la marcha en plano sagital, el movimiento de pelvis es de inclinación anterior y posterior sobre un eje media lateral. La posición recta de la pelvis es de 0 grados y el grado de inclinación pélvica anterior y posterior es de 2 a 4 grados. Las crestas ilíacas se mueven juntas durante toda la marcha. La cadera a una velocidad habitual se encuentra flexionada unos 30 grados durante el contacto de talón con el suelo. Mientras el cuerpo se mueve hacia adelante sobre el pie fijo, la cadera se extiende un máximo de 10 grados, y esto se consigue antes del despegue de los dedos de los pies. La flexión de cadera se inicia en la preoscilación y adapta 0 grados de flexión-extensión hacia el despegue de los dedos de los pies. Durante la oscilación, la cadera se flexiona más para llevar la extremidad inferior hacia adelante para el siguiente contacto de pie. En el contacto del talón se encuentra a unos 5 grados de flexión y sigue flexionándose de 10 a 15 grados más durante el 15% inicial del ciclo de la marcha. La flexión de la rodilla durante la oscilación inicial sirve para cortar la longitud de la extremidad inferior, y la oscilación adapta la flexión de la rodilla máxima de unos 60 grados, y en la terminal la rodilla se extiende casi completa para el contacto talón con suelo. En el tobillo, al contacto del talón con suelo se produce con las articulaciones tibiotarsianas en ligera flexión plantar, entre 0 y 5 grados. El pie se apoya plano sobre el suelo mediante el movimiento de flexión plantar. Luego se produce hasta 10 grados en flexión dorsal, mientras la tibia se mueve hacia adelante sobre el pie fijo en el suelo. Al hablar de la cinemática de la marcha en el plano frontal, sabemos que se realiza un movimiento de la cadera y pelvis durante todo el ciclo de la marcha. El contacto se inicia con el talón derecho. Durante la fase de apoyo, la cresta ilíaca izquierda está relativamente más arriba y la derecha desciende antes de ascender para realizar la fase de apoyo final. La articulación coxofemoral en el plano frontal de la pelvis y el fémur realiza una abducción y aducción. La rodilla realiza pequeños grados de movimiento angular a una velocidad de marcha de 1.2 metros sobre segundos y se aprecia una media de 1.2 grados de abducción de rodilla, generando un ligero valgo. Durante la oscilación inicial realiza abducción con 5 grados adicionales de la oscilación media. El tobillo realiza eversión y ligera abducción durante la flexión dorsal y ligera aducción durante la flexión plantar. En la cinemática de la marcha en plano transversal horizontal, la pelvis, el fémur y la tibia rotan internamente hasta bastante después de la fase del contacto del talón, es decir, el 15 a 20% del ciclo de la marcha. Esta rotación interna general se acompaña de la eversión de la articulación subastragalina, lo cual tiende a aumentar la flexibilidad de la región del mesopié, incluida la articulación transversa del torso. Después del 15 al 20% del ciclo de la marcha, la pelvis, el fémur y la tibia comienzan a rotar externamente hasta la fase de despegue de los dedos del pie. Esta hace inversión, al igual tiende a aumentar la estabilidad del mesopié, lo cual sirve de palanca rígida en la fase de apoyo final y preoscilación. Actividad muscular durante la marcha. Durante la marcha, las extremidades inferiores presentan trenes cortos de actividad eléctrica, que duran de 100 a 400 microsegundos. Hablaremos de la cadera. La cadera activa los extensores de cadera, que activan el glúteo mayor durante la oscilación final,
desacelera la cadera e impulsa para la fase de apoyo. Su función inicia desde el contacto del talón hasta el punto medio de la fase de apoyo. Los isquiotibiales aportan durante el primer 10% del ciclo, produciendo extensión coxofemoral en plano sagital. Los flexores de la cadera, el ilíaco y psoas, se activan y desaceleran la extensión de cadera. Seguido, se apoyan para flexionar la cadera durante la oscilación inicial. El recto femoral también aporta en la flexión de cadera durante la segunda mitad de la oscilación. Los abductores de la cadera en plano frontal, el glúteo medio se activa al final de la oscilación preparando el contacto del talón, al igual que el glúteo menor, activos un 40% del apoyo monopodal. Los abductores y rotadores de la cadera, en su primera activación, estabilizan la cadera y la extienden en la segunda activación. Realizan la flexión coxofemoral de los rotadores. El tensor de la fascia lata mueve hacia el lado contralateral la pelvis para avanzar a la oscilación. Ahora, la rodilla. Activa la área de cuádriceps al final de la fase de oscilación y controla la flexión de rodilla durante el primer 10% del ciclo de la marcha. Los isquiotibiales frenan la extensión de rodilla antes del contacto del talón, activando la cabeza corta del bíceps. Hablando del tobillo y del pie, el tibial anterior activa de forma excéntrica para desacelerar la flexión plantar y pasiva, y realiza flexión dorsal durante la fase de oscilación. El extensor de los dedos y el extensor largo del dedo gordo realiza flexión plantar del tobillo durante el contacto del talón. Los flexores del tobillo, el sóleo y el gastrocnemio se activan durante la fase de apoyo controlando el movimiento hacia adelante hasta el 40% de la marcha. El tibial posterior se activa de un 5 al 55%, frenando la pronación del pie y mueve el pie en supinación. Y el intrínseco del pie se activa en el punto medio de la fase de apoyo hasta el despegue de los dedos. Estabiliza el antepié y eleva el arco longitudinal medial. Finalmente, los músculos del tronco que participan son el erector de la columna a nivel lumbar, activándose durante un poco antes del contacto del talón hasta el 20% de la marcha y del 45 al 70% de la marcha en el cambio de contacto de talón. Y finalmente el recto del abdomen, que activa el tronco en un plano sagital, estabiliza la pelvis lumbar para lograr una fijación estable durante los movimientos de la marcha.